Bienvenidos un día más al canal de Todos los Despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Muchas personas han tenido roces con el alcohol en un momento u otro de sus vidas. Ya sea que seamos nosotros los que estamos bajo la influencia o un pariente o amigo cercano, todos hemos sido testigos del mal trabajo de alcohol, convirtiendo a los seres en algo que no son y dejándolos sin ningún recuerdo de su viaje por el infierno con él. Comenzamos. Alcohol del maligno. Alcohol ha convertido almas singulares en su peor pesadilla. Alcohol ha convertido a familiares amorosos en adversarios odiados. Alcohol ha arruinado la vida de muchos buenos hombres y mujeres, pero todavía es libre de vagar por la tierra, causando caos entre la tierra. ¿Quién y qué es alcohol? Alcohol es la palabra árabe de la que se deriva alcohol. En su traducción árabe, alcohol significa espíritu devorador de cuerpos. Cuando consumimos grandes cantidades de alcohol estamos, en efecto, extrayendo la esencia del alma de nuestro cuerpo. El medio ambiente se vuelve tan contaminado y tan tóxico que nuestro verdadero espíritu no tiene más remedio que irse hasta que las condiciones sean mejores, permitiendo que otras entidades de frecuencias vibratorias más bajas nos saquen a dar una vuelta. Esta es parte de la razón por la que nos emborrachamos, sin recordar los eventos drásticos que se desarrollaron durante la noche, aparte del ojo morado que notó al mirarse en el espejo. ¿Por qué crees que las bebidas alcohólicas más fuertes se llaman espíritus? Él te hará sentir bien con el mal, temporalmente, hasta que todo regrese para morderte. Lo cual siempre sucede, cada causa crea una acción efectiva y cada acción cosecha una consecuencia. Las buenas acciones cosechan consecuencias positivas y las malas acciones cosechan consecuencias negativas, lo que en última instancia significa que recibimos lo que damos, es una ley de vida. Ahora quiero que pienses, ¿cuántas veces has estado tan intoxicado que no tienes el control de tus propias acciones? Miras hacia atrás a la noche y piensas, bueno, eso fue estúpido, ¿por qué elegiría hacer eso? Lo más probable es que su verdadera alma no eligió hacer eso, lo hizo otra entidad de baja frecuencia. Es por eso que a la mañana siguiente, cuando tu verdadera alma regresa, te quedas angustiado preguntándote cómo es posible que hayas sido tan estúpido. Es importante recordar que no es la entidad de baja frecuencia la que tiene que lidiar con las consecuencias, o no, ya se habrá ido para el momento en que te enfrentas al costo de sus acciones. Más bien es tu verdadera alma, tú mismo, quien asume toda la responsabilidad y consecuencia. Podrías estar diciendo, pero si no tengo el control de mis acciones, entonces, ¿cómo se me puede culpar? Fuiste tú quien decidió participar en el consumo de alcohol, por lo que eres tú quien debe pagar el precio final por tus propias acciones. ¿Cuáles son los efectos predominantes de alcohol? ¿Por qué algunos se sienten atraídos hacia él si no sirve para nada? Hay una multitud de razones por las cuales las personas recurren a consumir una bebida tan diabólica. Aquí están dos de las principales razones. Buscan el escapismo de la vida. Muchas personas no solo trabajan en trabajos que odian, sino que viven vidas que odian, lo que los lleva a buscar un escape del estrés diario de la vida. Mucha gente se pasa 5 días de la semana contando las horas hasta que llega el fin de semana, para salir de fiesta y olvidarse de la vida temporalmente. Buscan una solución para la felicidad. Muchas personas que no están contentas con ciertas circunstancias de su vida recurren al consumo excesivo de alcohol, ya que creen que es una solución para la felicidad, sin darse cuenta de que el alcohol solo amplifica su estado emocional actual. No solo esto, sino que les hará encontrar más miseria más adelante. Para empezar, sí, el alcohol puede proporcionar esas dos cosas, una forma de escape y un sentimiento de felicidad. Pero una vez que la dosis aumenta y se usa con más frecuencia, comenzará a ver el reverso de esos efectos. No te dejes engañar por este sentimiento temporal de alegría y escape, pues corres el riesgo de quedar atrapado en más miseria. ¿Por qué se prescribe alcohol tan libremente si no causa ningún bien al hombre? A pesar de estos efectos diabólicos de los que he hablado actualmente, también hay una gran cantidad de efectos negativos para la salud que provienen del consumo excesivo de alcohol. Entonces, ¿por qué está tan disponible para que todos lo consuman? Simplemente no tiene sentido, ¿verdad? Para empezar, solo tiene que echar un vistazo a cuánto dinero genera anualmente el mercado de bebidas alcohólicas. Solo en 2015, la economía del Reino Unido generó 1.600 millones de libras de impuestos sobre el consumo de alcohol.
¿Por qué elegirían cerrar esa cantidad de ingresos anuales? Ahora, por las razones más profundas. En primer lugar, el alcohol adormece tu verdadero yo, tu verdadero poder y potencial. Al reducir su frecuencia vibratoria, el alcohol puede mantenerlo atrapado, viviendo los mismos días de vida en repetición. Desperdiciar constantemente tu semana en la miseria, solo para que puedas disfrutar de un breve recuerdo de un buen momento el fin de semana. En segundo lugar, hace que las personas piensen que las respuestas a sus problemas se encuentran fuera de sí mismos, que se encuentran en el fondo de una botella vacía que, en última instancia, solo causa más problemas. Es un círculo vicioso, diseñado para esclavizar aún más a la población para mantenernos bajo control. ¿De verdad crees que emborrachándote puedes encontrar la respuesta a tus problemas, mientras te falta el control y la capacidad de concentración? Absolutamente no. ¿De verdad crees que quieren que encontremos las respuestas a nuestros problemas? Absolutamente no. Nuestros problemas no solo nos mantienen atrapados en la oscuridad, sino que los mantienen en un negocio que prospera al alimentarse de nuestras energías puras. Por último, cuando las personas se emborrachan y son poseídas por otra entidad, por lo general verás violencia y maldad. Esto es para que puedan poner miedo en nuestras mentes, para hacernos sentir débiles, para hacernos sentir que somos muy vulnerables a ser sometidos a tal maldad. Lo cual es falso, corres un mayor riesgo de ser sometido a tal maldad si sigues los pasos de Al-Ghul o si te enfocas únicamente en el mal que existe. ¿Qué es lo que quieren que hagas? ¿Por qué crees que los titulares suelen ser sobre violencia y maldad? Quieren sembrar el miedo en tu mente para impedir que disfrutes de la vida abundante que merecías desde que naciste. Recibes qué es en lo que pones toda tu atención. Si te enfocas en lo malo, recibirás lo malo. Si te enfocas en lo bueno, recibirás algo mucho más grande. ¿Cómo podemos evitar un mal encuentro con Al-Ghul? La manera más fácil y mejor de mantenerse alejado de esta trampa es simplemente darse cuenta de que su hábito de beber en realidad podría estar sirviéndole más mal que bien. Date cuenta de que la solución a tus respuestas no está en el escape que trae una botella vacía, sino que se encuentran enfrentándote a tus problemas y enfrentándolos. En cuanto a la felicidad, date cuenta de que viene de adentro y solo puede ser influenciada por fuentes externas del yo. Date cuenta de que tienes el poder de decidir si deseas estar feliz o triste. Date cuenta de que tienes el poder de buscar y recibir un trabajo más satisfactorio, que no te deje en la miseria deseando que se te vaya la semana. Date cuenta de que todo el poder que alguna vez buscaste de una fuente externa yace en lo más profundo de ti mismo, gestándose, esperando ser desatado. Esto fue todo. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.